hay contactos en dientes que no se generan fuerzas que son de manera paralela, sino que tienen un componente oblicuo. Y dentro de esos hay un diente que es por excelencia el que mejor resiste eso, que es por eso es vital su presencia en la boca. El canino, muy bien. El canino es el diente que guía la mandíbula normalmente, que van a ver después más adelante, guía los movimientos, pero no en sentido, digamos, de apertura y cierre, sino que en lateralidad y movimientos que se llaman excéntricos, o sea, que salen de la línea media. Entonces tenemos que el periodonto de inserción, ¿cierto?, es aquel que ayuda o que inserta el diente en el alveolo y le permite resistir las fuerzas de manera vertical. ¿Fijan? ¿Qué pasa cuando el diente sufre con fuerzas horizontales? ¿Por qué es tan nocivo? Porque cuando las fuerzas se generan fuerzas horizontales, se fijan, se genera también presión a nivel de los tejidos y el diente tiende a generar una suerte de movimiento con un fulcro que se encuentra a nivel de la raíz. ¿Y eso qué genera cuando hay movimientos, digamos, que se transmiten a esta parte del hueso? ¿Qué se genera en ese caso? Fuerzas laterales siempre van a haber, pero tienen que ser lo más o de menor intensidad posible, porque cuando hay fuerzas que comprimen el diente de esta manera, se generan un fulcrum y eso va a generar que haya reabsorción del hueso y aposición, modificando la posición del diente. Por lo tanto, también eso es importante de tener, o a veces se genera reabsorción del diente porque se comienza un proceso inflamatorio que va a empezar a reabsorber la raíz del diente. ¿Alguien ha usado ortodoncia aquí? ¿Han escuchado que la ortodoncia por qué se demora tanto? O sea, me imagino que tuvieron años de ortodoncia, pero ¿por qué se demora tanto la ortodoncia? Porque los movimientos tienen que ser lentos. Si yo muevo un diente muy rápido, se va a generar un proceso inflamatorio que me va a reabsorber la raíz. Ustedes se han escuchado que muchos pacientes con ortodoncia quedan con las raíces cortitas o se les reabsorbe la raíz. Es por eso, porque los movimientos tienen que ser fisiológicos. Y para mantener movimientos fisiológicos, ¿cierto?, el periodonto es el que ayuda a absorber esas fuerzas y también ayuda a evitar que se generen, cuando se ve vencido digamos, la capacidad del periodonto de absorber estas fuerzas, comienzan estos procesos de reabsorción. Por lo tanto, cuando uno genera fuerzas en el diente, va a haber una suerte de aposición de hueso y de reabsorción. Eso es lo clásico que se genera en los procesos de ortodoncia. Por lo tanto, para mover el diente, ¿cierto?, necesitamos ejercer una presión a nivel, digamos, coronario para mover este diente en posición o en bloque. Pero, ¿qué pasa cuando falta una pieza dental? ¿Qué pasa con las fuerzas cuando falta una pieza dental? ¿El diente recibirá las mismas fuerzas? No, ¿cierto? Cuando falta una pieza dental, lamentablemente no hay cómo sustituir esa pieza dental. Y no sé si han escuchado que las piezas que rodean, o sea, que están cercanas al espacio donde falta esa pieza, tienden a ubicarse o tienden a inclinarse para ocupar ese espacio. Eso es algo natural, es parte de lo que ocurre, por eso es importante mantener los espacios. Por eso muchas veces los niños también
que pueda salir, digamos, el diente definitivo. Pero lo principal es que cuando uno pierde una pieza, las fuerzas que recibe ese diente ya no son de manera vertical, sino que tienen un componente oblicuo también, y eso hace que las piezas también se inclinen. Por lo tanto, la pérdida de una pieza dental no hay cómo sustituirla a menos que sea de manera restauradora, como en el caso de un implante o de una prótesis removida, o sea, fija, plural. Por lo tanto, para que las fuerzas, ¿cierto? Para que haya movimiento en las piezas dentarias, tiene que haber fuerzas parejas que estén en sentido horizontal, pero eso promueve que en la pieza se pueda mover, digamos, en bloque. Más que nada algo más clínico, pero a lo que apunta básicamente es que tenemos un periodonto, que es lo principal componente que nos permite, digamos, explicar estos movimientos. Y por otro lado tenemos el periodonto de protección, ¿cierto? Que está compuesto por la encía, ¿ya? El clérice, que es, ¿saben lo que es el clérice? ¿No? ¿Dónde está el fluido crevicular? Por allá, ¿no? Los dos caras de... Y tenemos también lo que es el epitelio de inserción. ¿Conocen el epitelio de inserción? ¿Cierto? Tenemos por lo tanto una encía, ¿cierto? Que se inserta, o sea que está puesta en el diente, descansa sobre el diente. Tenemos el epitelio de inserción, ¿cierto? Que es donde están las fibras que van a unir, las primeras fibras que unen, digamos, el hueso o la encía al diente, pero entre medio tenemos un espacio. La encía no está totalmente pegada en el diente, sino que deja un espacio, ¿cierto? Que es donde fluye el líquido, o donde hay líquido, ¿cierto? También donde se deposita el sarro muchas veces cuando hay sarro, que es el clérice. Ese espacio que hay entre la encía adherida y el diente, la estructura dental, se llama clérice. Por lo tanto, esos son los elementos de la encía de protección. Tenemos dos tipos de encía, entonces, o dos periodontos, inserción y protección. De protección, encía, encía libre o encía adherida. Y tenemos el clérice junto con el epitelio de inserción. Y por otro lado, en lo que es el periodonto de protección, o sea, de inserción, tenemos ligamento periodontal, hueso alveolar y lo que es el cemento radicular. El periodonto en general tiene distintas funciones, siendo la función formativa, nutricia, la función física y sensorial las principales. ¿Ya? Dentro de lo que es la función formativa y función nutricia que vamos a ver son más o menos similares, por eso las vamos a ver como unas. La función física y sensorial son totalmente distintas, pero la función formativa tiene que ver obviamente con la capacidad celular de poder formar de distintos tipos de tejido, en este caso de formar huesos, ¿cierto? O también de muchas veces también de formar o de restituir el tema ligamentario. Pero normalmente está asociada ¿cómo se llama? A la función de formar tejido óseo. La función nutricia también está muy relacionada con ello y tiene que ver mucho con el sistema de irrigación que hay a nivel de los tejidos, ¿cierto? Sabemos que la arteria, ¿cierto?, emite, ¿cierto?, ciertas ramas y capilares que van a ingresar a nivel del hueso y tiene una distribución así, más que nada manteniendo ciertas como celdillas, como formando un plexo a nivel de la hueso y de la cresta alveolar. ¿Para qué tiene ese fin? ¿Por qué tiene esa estructura? ¿Para qué tendrá esa estructura el tejido, o sea, las arterias?
¿Qué es lo que pretende básicamente? Es llegar a la mayor cantidad de lugares posibles del hueso, ¿ya? Porque sabemos que el tejido óseo es un tejido que requiere de mucha irrigación, por lo tanto necesita, ¿cierto?, esta distribución para poder capturar todos los metabolitos y también entregar todos los nutrientes al hueso para que se pueda reabsorber o para que se pueda remodelar. Y esa función nutricia, el periodonto, básicamente, por su distribución, por los ligamentos, ¿cierto?, y la presencia del hueso alveolar. El hueso alveolar protege esta red de capilares, por lo tanto protege también la función nutricia y formativa del periodonto. La función física, vamos a verla más en detalle, ¿cierto? Tenemos que el periodonto principalmente absorbe las fuerzas oclusales, ¿ya? O sea, todo lo que tiene que ver con la masticación o con los contactos dentarios, el periodonto capta esa fuerza a través de la viscoelasticidad del ligamento periodontal, ¿cierto? O sea, cuando hay una fuerza que ejerce sobre el diente microscópicamente se intruye un poco en el alveolo, pero no llega a dañar el alveolo, no llega a ejercer presión sobre él gracias a este ligamento que va a absorber esa fuerza. ¿Y qué va a hacer con esa fuerza? ¿Qué hace con esa tensión del ligamento? ¿La absorbe y se queda él con esa tensión? La tiene que transmitir, ¿cierto? ¿Y a dónde la transmite? Al hueso. Y también hay una amortiguación hidráulica. Gracias a eso puede absorber las fuerzas oclusales. Que es básicamente por lo que les decía yo, el tejido de los capilares. Por lo tanto, absorbe las fuerzas oclusales y una vez que absorbe esas fuerzas oclusales, las transmite al hueso, para que el hueso, ahí se disipan estas fuerzas y el hueso, digamos, las pueda resistir. Por lo tanto, absorbe estas fuerzas y las transmite al hueso. Esas son dos de sus funciones físicas del periodonto excepcional. Así ven, la fuerza va en sentido perpendicular del eje del diente y también permite que esta fuerza de aquí, ¿cierto?, se disipe hacia el hueso a través del ligamento periodontal. ¿Ya? Estas fuerzas son, o sea, principalmente toda esta función física y función sensorial que vamos a ver está dada por el ligamento periodontal, más que por la encía o por otros tejidos. Y la transmisión de las fuerzas de otros. ¿Y qué otra función tendrá el ligamento periodontal o el periodonto físico, de manera física, que es la principal de todas? Señorita Rosada. ¿Sí? ¿Le voy a aprender el nombre? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Nutrición? Nutrición, es que no, es función física. Tenemos tres tipos de, o sea, cuatro tipos de funciones: nutritiva, sensorial, física, ¿cierto?, y formativa. Y dentro de la física tenemos que absorber las fuerzas, las transmite al hueso. Esto es clásico pregunta cerrada, por eso les doy al énfasis. ¿Y qué más? Unir el diente al hueso, justamente. Es la función principal, digamos, o porque todos conocemos el ligamento periodontal. Inserción del diente al hueso del tronco. Y tenemos una cuarta que es mantención de los tejidos periodontáneos, que es básicamente a través de las fibras del ligamento periodontal. Cuando ustedes saben que hay distintos tipos de fibras del ligamento, lo vieron, hay fibras que son horizontales, otras que son oblicuas, ¿cierto?, otras que son verticales. Por lo tanto,
Y dentro de esas fibras hay distintos componentes, hay algunas que son más colágeno tipo 2, colágeno tipo 1, no vamos a entrar mucho en eso, pero lo que sí tienen que saber es que esta distribución, ¿cierto?, de fibras que va desde el hueso a la encía o del hueso hacia el diente, ¿cierto?, este intrincado de fibras mantiene la estructura y la matriz de los tejidos periodontal. Porque si no, todo colapsaría, la encía sería lo que haría ¿cómo se llama? No tendría el espesor necesario y obviamente, ¿qué pasaría si esta encía estuviera como apretada? ¿Qué se dañaría? ¿Qué pasa si esto se colapsa? Así. Y la encía estuviera como apretada. ¿Cosa? ¿Libertad? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería lo más terrible que pasaría? Trazar el diente. Se vería feo, uno, pero no es lo más terrible. Trazar el diente. ¿Alguien que se le ocurra? ¿Ah? La absorción, sí, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué colapsa? ¿Por qué se provocaría? Un colapso de la estructura y ¿a qué se dañarían los tejidos? O sea, los vasos sanguíneos. Se provocaría una isquemia. Por lo tanto, si no llegan vasos sanguíneos, obviamente no habría nutrición, se formarían procesos de reabsorción y perderíamos la pieza quizás. Por eso es importante el ligamento también, no solamente las fibras que unen el diente con el hueso, sino que las fibras que nacen también desde el hueso hacia la encía mantienen esta estructura y mantienen el tejido periodontal. Por lo tanto, son 4 funciones bien sencillas, o sea que se pueden, una mantención de los tejidos periodontales, otra que une el diente, ¿cierto?, al alveolo y absorbe las fuerzas y esas fuerzas las transmite al hueso. Pregunta clásica. Hay muchas fibras con distintos oblicuos, radiales, todas esas están destinadas a mantener los tejidos periodontales. Y quizás una de las funciones, bueno, no es la más importante, pero también una de las que más se pregunta, por lo menos, es la función sensorial. El ligamento periodontal, dentro del ligamento periodontal existen, ¿cierto?, mecanorreceptores, receptores de frío, receptores de calor y receptores de dolor también. ¿Algunos han hecho una endodoncia? ¿No? ¿O han escuchado que los dientes con endodoncia después igual pueden doler? Hay dientes que le hacen endodoncia, le sacan la pulpa y después igual duelen como al morder o al tocar o a la palpación. ¿Y eso por qué? Porque básicamente la pulpa no es el único tejido que tiene receptores o nociceptores, básicamente receptores de dolor, sino que también en el ligamento periodontal hay distintos tipos de receptores. Dentro de esos receptores, ¿cuáles son los más importantes que hay en el ligamento? ¿De dolor? Ahí. Sé que tuve la respuesta, la punto de leer. ¿De dolor? También. Mirando la respuesta. ¿Qué receptores serán los más importantes del ligamento periodontal? ¿Ah? De presión. Muy bien. ¿Cómo se llama eso? De dolor. Entonces la relación pero sí está bien. Mecanorreceptores. Muy bien. Mecanorreceptores periodontales. ¿Por qué son tan importantes? Porque gracias a ellos podemos saber, o ¿verdad? Nosotros no nos damos ni cuenta, pero nuestro cerebro o ¿cierto? Nuestro sistema puede saber cuánto es la fuerza que están recibiendo esas piezas. Está excesivamente fuerte la función, o podemos, gracias a ellos, podemos ver, ¿le han hecho alguna tapadura alta alguna vez? Lo molesto que es andar como mordiendo y uno piensa que está así como gigante de alto y es un micrón que está ante la tapadura, pero se siente mucho. Y eso se siente
tanto el diente por eso es tan sensible a las presiones. Ustedes notan, al morder, pueden notar que